Esta es la explicación de la interpretación que usamos para hacer la pieza del examen. Empezamos dejando la herramienta en el mero centro y para el primer corte empezamos con una cajera rectangular que fue todo el de centro. Después, para no complicarnos mucho, usamos un G01 para la parte de arriba y luego para la parte de abajo. Después movemos la herramienta hacia el primer círculo, que usamos el G88 para usar lo del desbaste de círculos. Después de eso, para no complicarnos, usamos el espejo para hacer los demás. Después movemos la pieza para la primera esquina para hacer los cortes con G00 y G01 y así nos fuimos basando en toda la esquina hasta el punto donde usamos G03 y G02 para hacer esa parte de la pieza. Y otra para agregar es que la profundidad del rectangular era de 14 y de estas, se puede decir, salientes era de 3 y de los círculos de 6 y de estas, de la orilla, la profundidad era de 4. Ahorita se va a explicar el código. Primero, las herramientas que nosotros ocupamos fueron la T1 con un diámetro de 5, la T2 con un diámetro de 4 y la T3 con un diámetro de 2. Esta se utilizó para hacer la orilla, esta para hacer los salientes de la cajera rectangular y la D10 para hacer la cajera y los círculos. El bruto era de 100, de menos 100 en X, menos 100 en Y de menos 25 en Z y lo demás en 0. Nosotros empezamos poniendo con la primera línea un G54 que era para ubicarnos en el plano XY, un G90 en coordenadas absolutas, G94 en velocidad avance de milímetros por minuto, un G43 que era de se me fue el nombre, pero era de algo de la longitud, la compensación de la longitud, y la G71 que era en la programación en milímetros. Luego el avance de nosotros fue de 100 y el de velocidad de giro de 1000. Empezamos llamando a la herramienta con un M06, luego con un G00 la colocamos en el centro, como en el centro de la herramienta plano, y con una altura de 10. Luego con un G01 bajamos la herramienta hasta 14, que es lo que se apreciaba aquí, que se podía ver que la profundidad de la cajera rectangular era de 14. Después, con un G87, lo que hicimos fue hacer la cajera rectangular del centro de la pieza. La cota de inicio, como estábamos en el mero centro, era todo de 0. La profundidad de menos 14 y la mitad longitudinal, que era de aquí para acá de 15 y de aquí para acá de 15 también. Después de esto, con el G80 cancelamos el código, o sea, el ciclo fijo. Luego después levantamos la pieza y aquí hacemos el cambio de herramienta al T2 de 2, llamando traer la herramienta con un M06. Aquí lo que hicimos fue con un G00 traer la herramienta hasta menos 30, que es abajo del rectángulo, y luego con un G01 lo bajamos y con el Y30 la subimos de tal manera que va a ser la línea así recta de una. Luego se subió la herramienta con hasta 10 y se volvió a llamar a la herramienta 1, otra vez con un M06. Aquí la llevamos al X25 y Y25, que es la parte del círculo. Aquí en la mitad de este círculo, y con un G88 hicimos el círculo. Así lo desbastamos hasta una profundidad de 12,5. Perdón, de una profundidad de 6 y un radio de 12,5. Y volvimos a cancelar con un G80 este ciclo fijo. Y subimos la herramienta y ahora de la N210 hasta la N270 fueron puros espejos. Fue la modalidad del mirror o del espejo. Terminándose esto, llamamos ahora con la herramienta T3, D3, la volvemos a llamar con M06 y la mandamos a el X48 y Y42, que era en antes de esta diagonal. Aquí
la mandamos aquí, bajamos la herramienta y esta era para hacer la diagonal, ya después esta era para hacerle todo para recto, todo lo recto, hasta la otra esquina. después esto era para hacer la otra diagonal para abajo y esta línea para hacer el recto para abajo, por eso es y menos 42. Aquí para hacer la otra diagonal que viene siendo esta, y este otra vez para x42 que para las positivas, Sí. por eso está en positivo. Luego este se utilizó para hacer la otra diagonal para arriba y este Y21 para colocar la herramienta como por aquí. Para empezar a usar los G03 y G02. Utilizamos un G03 que era de la interpolación circular a izquierdas. Lo que hicimos fue que el círculo terminaba en X, en la coordenada X42 Y menos 17 con un radio de 5. Y haz de cuenta haciendo esto de aquí. Luego con un G02 utilizamos dos G02 porque cuando utilizamos nada más uno, en vez de hacer ese círculo, nos hacía un círculo así grande. Así que lo que hicimos fue partir este círculo en dos, hacer la mitad y luego la mitad acá. Por eso utilizamos dos G02. El primero era para hacer la mitad del círculo, que es hasta en X30 hasta Y0 con un radio de 15, y el segundo otro G02, X42 y Y17 con otro radio de 15. Para llegar a donde vamos a hacer con el otro, que viene siendo aquí. Ahí usamos un G03 para seguirle con lo demás de la pieza. Para seguir haciendo esto, y ya nada más, como último fue con un G01, es la herramienta hasta que vuelva a juntarse el corte. Después de esto ya subimos la herramienta a 10, y lo demás la mandamos a X100, Y100, apagamos el giro al cabezal y con un M30 finalizamos el programa. Aquí está el funcionamiento. Ahí hace la cajera. Después hace las salientes de la cajera, hace los círculos con el espejo y después se hace toda la orilla, haciéndose los círculos aquí. Y pues esa sería la explicación de la pieza del examen, que es la pieza 4, que nos tocó a mí, Jorge Ubaldo Moscorra Barraza. Y a mí, Harold Isaías Guillén Ábalos. Y para aclarar, con 0 colisiones. Así, 0 colisiones.